Febrero, día 18 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Simeón, obispo de Jerusalén y mártir. San Simeón o Simón estaba en estrecha unión con Jesucristo y era consiguiente que tuviese mucha parte en sus singulares favores y en sus particulares gracias. Era hijo de Cleofás, hermano de San José, y por consiguiente reputado por primo hermano del Salvador. Su madre se llamaba María, era aquella misma de quien dice el Evangelio que era cuñada de la Santísima Virgen, por serlo de su esposo San José, a quien acompañó hasta el monte Calvario, asistiendo a la muerte del Salvador del mundo, que miraba como a sobrino suyo. Supuesta una unión tan estrecha entre el Hijo y los padres con Jesucristo, es fácil discurrir la liberalidad con que el Salvador colmaría de gracias a toda la familia. Era Simeón de sangre real, como sobrino de San José, legítimo descendiente de la casa de David, pero su mayor y más ilustre distintivo fue haber sido discípulo de Cristo, un santo obispo y un glorioso mártir. Escogióle el Salvador por uno de sus primeros discípulos, y le instruyó por sí mismo, con que, saliendo de mano de tal maestro, ¿qué progresos no haría en la ciencia de la salvación? Fue testigo de la mayor parte de los milagros que obró el Hijo de Dios, de su resurrección y de su ascensión a los cielos, y como era uno de los miembros que componían entonces toda la Iglesia, se halló en el cenáculo con los demás, y recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés en compañía de la Santísima Virgen, a quien reverenciaba como a tía, y de los sagrados apóstoles, de muchos de los cuales era pariente. Después de la separación de los apóstoles y de los otros discípulos destinados para llevar la luz del Evangelio a las provincias, parece que San Simeón se quedó en Judea, aplicado por el Señor a trabajar en la conversión de los que su misma nación, de quienes fue siempre muy estimado y muy querido. Estuvo muchos años dentro de la misma Jerusalén en compañía de su primer obispo, pariente suyo, Santiago el Menor, ayudándole a trabajar en la santificación de aquella gran ciudad que Jesucristo acababa de regar con su preciosísima sangre. Fue su misión tanto más trabajosa cuanto tenía que lidiar con un pueblo cuyo corazón y cuyo espíritu respiraba todavía cólera y furor contra Jesucristo, a quien acababa de quitar la vida en un afrentoso madero. Con todo eso, a su apostólico fervor y laboriosas fatigas correspondió una mies muy abundante. Cada día se aumentaba el número de los fieles, y estas frecuentes conversiones excitaron aquella cruel persecución que hizo tantos mártires en Jerusalén. El año 62 del nacimiento del Señor y el 29 de su gloriosa resurrección quitaron inhumanamente la vida los judíos a Santiago el Menor. Dícese que Simeón se halló presente a su martirio y que tuvo valor para reprender agriamente a los homicidas, acriminándoles la enormidad de su delito, sin que ellos se atreviesen a vengarse, lo que acredita el respeto y la veneración que profesaban a nuestro santo. Por razón de la persecución se pasaron algunos meses después de la muerte del apóstol, hasta que nombraran a quien le sucediese. Sosegada algún tanto la tempestad, luego que se pudo respirar, se juntaron en Jerusalén los apóstoles que no estaban muy distantes, los discípulos que aún vivían el año de 62 y los fieles, y todos un unánime consentimiento eligieron a Simeón como el más digno y el más propio para ocupar el puesto del apóstol Santiago. La eminente santidad y la gran sabiduría del nuevo obispo contribuyeron mucho no sólo para nutrir, sino para encender admirablemente la piedad y el fervor de aquellos primeros cristianos, que por las persecuciones de los judíos cada día se hacían más ilustres y recomendables en la Iglesia. Habiéndose amotinado en este tiempo los judíos contra los romanos, el santo pastor aconsejó a los cristianos que se retirasen de Jerusalén para que no fuesen envueltos en las ruinas de aquella infeliz ciudad. Salieron pues los fieles de Jerusalén, bajo la conducta de su santo obispo, como en otro tiempo había salido Lot y su familia de Sodoma, bajo la conducta del santo ángel, y se retiraron a un lugar de la otra parte del Jordán, llamado Pella, el año de 69, es decir, poco antes de Vespasiano, enviado por Nerón contra los rebeldes, entrase con su ejército en el país. Después de la total ruina de Jerusalén que sucedió el año 70 del Señor, pasaron los fieles segunda vez al Jordán, y se restituyeron no a la ciudad, que ya no la había, sino al lugar que antes la ocupaba.
no habiendo quedado en ella piedra sobre piedra, según la palabra del mismo Jesucristo, sobre estas miserables ruinas edificaron otra nueva ciudad, menos soberbia en edificios, pero más rica de virtudes, porque animados con un nuevo fervor por la solicitud, por la piedad, por el celo de su obispo, presto refloreció la iglesia más que nunca en la nueva Jerusalén, competiéndose las raras virtudes de los que la componían con el resplandor de sus prodigios y con el ruido de sus milagros. Tuvo siempre gran cuidado Simeón de velar sobre su pequeño rebaño y sobre todo conservarle en su primitiva pureza, ya preveniéndole contra las herejías que el infierno comenzaba a suscitar, ya distribuyendo continuamente a su pueblo el pan de la divina palabra, y explicándole sin cesar con un celo y con una bondad admirable las grandes verdades de la religión, como las había aprendido de la boca del mismo Jesucristo. Esta vigilancia del santo pastor, este celo infatigable por la gloria de Jesucristo y por la salvación de sus ovejas, esta constancia, este valor heroico en los mayores peligros le merecieron en fin la corona del martirio. Habíale conservado la divina providencia por un espacio de tiempo muy considerable, durante el cual había gobernado siempre a sus ovejas con mucha prudencia y con grande tranquilidad. Era muy necesario a la Iglesia mientras duraban aquellos tiempos duros y calamitosos, por lo cual permitió o dispuso soberanamente el Señor que no se acordasen de él las diligentes pesquisas que hicieron Vespasiano y Domiciano de todos los descendientes de David para quitarles la vida, pero habiéndose renovado estas pesquisas por orden del emperador Trajano, fue delatado Simeón, no sólo como descendiente de aquella real casa, sino como la columna y el héroe del cristianismo. A los 120 años de edad fue presentado ante el gobernador de Siria, llamado Ático, varón consular que se hallaba a la sazón en Judea, cuya provincia pertenecía a su gobierno. Movióse éste a compasión luego que vio delante de sí a un anciano tan respetable, y procuró persuadirse que renunciase su religión, sacrificando a los dioses del imperio, pero quedó sumamente sorprendido cuando oyó la generosidad y la fortaleza con que le hizo demostración nuestro santo, de que ni había ni podía haber más que un solo Dios verdadero, que Jesucristo era este verdadero Dios, y que los que él llamaba dioses habían sido unos insignes fascinerosos, afrenta del linaje humano, e indignos de ser contados ni aun en el número de los hombres. Vuelto Ático en sí de su primer asombro, advirtiendo la grande impresión que hacían en los circunstantes las palabras del santo viejo, le mandó azotar cruelmente, y por muchos días le hizo padecer los más atroces suplicios. Admiraron todos su constancia, sin acertar a comprender de dónde podía venir aquel vigor y aquella fortaleza a un cuerpo debilitado por una edad tan avanzada. Todos gritaban que aquello era milagro, lo que irritó tanto al juez que la sentenció a que perdiese la vida en una cruz, logrando Simeón el consuelo de verse tratado como su divino maestro. No pudo contener dentro del pecho la alegría y murió dando gracias al Señor por el favor que le hacía de imitar a Jesucristo en el género mismo de su suplicio. Fue su glorioso martirio en el año del Señor 107, después de haber gobernado la iglesia de Jerusalén por espacio de más de 40 años. Algunas iglesias de Occidente, como las de Brindisi, Bolonia en Italia y la de Bruselas en los Países Bajos y la de Torrelaguna en España, se tienen por felices en poseer reliquias de este gran santo y las veneran con mucha devoción y no con menos confianza. Martirologio romano. En Jerusalén, San Simeón, obispo y mártir, que se dice haber sido hijo de Cleofás y pariente inmediato del Salvador según la carne, habiendo sido consagrado obispo de Jerusalén después de Santiago, apellidado el hermano del Señor, sufrió primeramente diversos suplicios durante la persecución de Trajano y acabó su vida con el martirio. Todos los circunstantes y el mismo juez se maravillaron de que un viejo de 120 años hubiese sufrido con tanta fortaleza y constancia el suplicio de la cruz. En Ostia, los santos hermanos Máximo y Claudio, mártires, con Prepedigna, mujer de Claudio, y sus dos hijos, Alejandro y Cutías, todos de ilustre familia, que fueron presos y desterrados por orden de Diocleciano. Después, habiendo sido condenados al fuego, se ofrecieron a Dios en oloroso sacrificio. Sus reliquias preciosas, arrojadas al río, fueron recogidas por los cristianos y enterradas cerca de la misma ciudad. En África, los santos mártires Lucio, Silvano, Rútulo, Clásico, Segundino,
Frúctulo y Máximo. En Constantinopla, San Flaviano, obispo, el cual, defendiendo vigorosamente la fe católica en Efeso, fue maltratado a puntapiés y puñadas por la facción del impío Dioscoro, y habiendo sido desterrado, murió al cabo de 3 días. En Toledo, San Eladio, obispo y confesor. La misa es del común del mártir y pontífice, y la oración la que sigue. Oh Dios Todopoderoso, atiende a nuestra flaqueza, y pues estamos oprimidos con el peso de nuestros pecados, ampáranos por la intercesión de tu glorioso mártir y pontífice, el bienaventurado Simeón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexiones. Mucho prueba el mundo a los que le sirven. ¿Cuánto hay que sufrir del capricho y de la tiranía del amo más duro y más imperioso de todos los amos? Alteraciones en las prosperidades, inconstancias en la fortuna, desorden en los negocios, envidia, artificios, engaños, pasiones, todo concurre a ejercitar la paciencia de los mundanos. Pero, ¿qué fruto, qué felicidad encuentran en este duro ejercicio? No, mi Dios, no sucede lo mismo con las más rígidas pruebas en que tal vez ponéis a vuestros más fieles siervos, porque fuera de que no pocas veces todo su rigor se queda solamente en la corteza, porque vuestra gracia embota sus puntas y endulza su amargura, ¿dónde hay fruto más exquisito? ¿Dónde hay recompensa más preciosa, ni más segura de haber sido fiel en todas estas pruebas? El combate dura por pocos momentos, la tentación es de breves horas, pero el fruto de la victoria compite con la misma eternidad. Haz cotejo entre el padecer de los unos y de padecer de los otros, y sentencia después de cuáles de ellos son más dignos de compasión. Ni diga alguno, cuando se haya tentado, que Dios es el que le tienta, porque Dios no es capaz de tentar para el mal. El intento de Dios, cuando pone a sus siervos en algún género de pruebas, es purificar su virtud, experimentar su fidelidad, aumentar su recompensa. Siempre debe acompañar al fervor un temor santo, según el consejo del apóstol. Mucho más necesario es este santo temor en tiempo de sequedad y en tiempo de prueba, pero al mismo tiempo la confianza en el Señor ha de sostener, ha de aumentar el aliento en medio de las más fuertes tentaciones. Porque Dios es justo y no permitirá seas tentado más de lo que pueden elevar tus fuerzas, y hasta en la misma tentación te auxiliará con abundantes medios para que puedas vencerla. Pero cuando nosotros nos exponemos tan temerariamente a la tentación, cuando amamos, cuando buscamos el peligro, cuando provocamos al enemigo contra las órdenes del Señor, ¿no nos precipitamos en un conocido riesgo de perdernos? ¿Estaremos bien seguros, apoyándonos únicamente en nuestra temeraria confianza? Hasta los mayores santos no se tenían por seguros en el desierto. Los mismos sagrados apóstoles se juzgaban obligados a juntar una continua oración con una perpetua vigilancia. Los héroes de la religión no hallaban seguridad sino en la fuga. Y unos hombres, por decirlo así, llagados de pies a cabeza, debilitados ya, medio vencidos a fuerza de tantas recaídas, se meten a sangre fría y con plena deliberación en las más peligrosas ocasiones. Ignoramos por ventura que llevamos en nosotros mismos al tentador más halagueño y por lo mismo el más peligroso, o que no hay menester más incentivos el cebo natural de nuestra concupiscencia. A la verdad, en vano se valdría el demonio de este enemigo doméstico, con el cual está siempre de inteligencia para engañarnos, si nosotros no nos pusiéramos también de su parte nuestra ruina. Ni uno ni otro nos haría daño si no quisiéramos nosotros. Su victoria depende de nuestro consentimiento, y este consentimiento en nuestra mano está negarle o concederle. No hay que ponderar en demasía nuestra propensión a lo malo, nuestra natural flaqueza. La gracia del Redentor, que nunca nos falta, siempre nos da fuerzas para vencer. En esta guerra ninguno es vencido, sino por culpa suya. Quien se mete voluntariamente en el peligro, ¿será maravilla que quede vencido? ¿Y no sería milagro que no lo quedase? ¡Qué error, qué locura no ver, no conocer que toda nuestra virtud, toda nuestra flaqueza, todo nuestro aliento y todo otro cualquiera don viene únicamente de nuestro Salvador, de nuestro amoroso Padre! Pero, qué consuelo
qué perenne, qué inagotable manantial de confianza saber que este dulce Salvador, que este buen Padre, no está sujeto a mudanzas, su ternura no padece menguantes, su amor está exento de vicisitudes. Jesucristo ayer y hoy siempre benéfico, siempre lleno de misericordia. Y si Dios tiene tanta bondad para conmigo, dice San Bernardo, en el mismo tiempo en que huyo de él, en el mismo tiempo en que le ofendo, ¿qué hará cuando le busco? ¿Cuando hago todo lo que puedo por agradarle? ¿Cuando le sirvo con fidelidad? El Evangelio es del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no computa antes despacio los gastos que son necesarios para ver si tiene con qué acabarla, a fin de que, después de hechos los cimientos, y no pudiendo concluirla, no digan todos los que la vieren, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, debiendo ir en campaña contra otro rey, no medita antes con sosiego si puede presentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De otra suerte, aun cuando está muy lejos, le envía embajadores con proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Meditación del fin del hombre. Punto primero. Considera que no estamos en el mundo por casualidad. Algún fin se propuso Dios cuando nos crió, y este fin no fue otro que para conocerle, para amarle y para servirle. Glorificamos a Dios conociéndole y amándole, damos testimonio de nuestro amor sirviéndole, y le servimos guardando sus mandamientos. Bien pudo Dios no criarnos, pero no pudo criarnos para otro fin. El desorden de las costumbres puede hacernos olvidar nuestro deber, pero nunca podrá mudar nuestro último fin. Por muy desarreglados que seamos, siempre será verdad que no estamos en el mundo para amontonar riquezas, para adquirir honras, para gozar de los placeres, para hacer una grande fortuna. Solo estamos en él para servir a Dios, para amarle y para glorificarle con nuestro amor. Los reyes y los vasallos, los ricos y los pobres, los mozos y los viejos, no están en este mundo para otro fin. Que los hombres sean de diferente condición, que haya subordinación entre ellos, que unos nazcan señores y otros vasallos. Todos nacieron para un mismo fin postrero, y todos convienen en este punto capital. Es, a saber, que todos fueron criados para conocer a Dios, para amarle y para servirle. Que se pase la vida sin considerar para qué fin se ha vivido en este mundo, que se muera uno sin haber pensado jamás en esto. Siempre subsiste esta verdad en todos sus principios y en todas sus consecuencias, y siempre es verdad que aquel libertino, aquel disoluto que vive como si no estuviera en el mundo más que para dar todo gusto a su apetito, aquella persona mundana que tiene tan poca religión, aquel hombre del siglo empleado únicamente en hacer su fortuna, siempre es invariablemente verdad que todos estos no están en la tierra sino para amar a Dios, para servirle, para agradarle. No fue más criado el fuego para calentar, ni el sol para alumbrar, que lo que fue el hombre para servir a Dios y para glorificarle. ¿Qué de reflexiones nacen de esta verdad? Pero, ¿qué de remordimientos, qué de justos sobresaltos nacen de estas reflexiones? Pero esta verdad fundamental de nuestra religión, esta base sobre la cual se levanta toda ella, ¿subsiste del mismo modo en tiempo de carnaval que en cualquiera otro tiempo del año? ¿Será posible que en estos días de alegría y de libertad, en esta risueña estación de diversiones tan poco cristianas, no hay cristiano alguno que no esté severamente obligado a amar a Dios, a servir a Dios, a glorificar a Dios, ni más ni menos que en otro tiempo de penitencia? Pero si esto es así, ¿qué será de aquellos cristianos que claman tan furiosamente contra esta evangélica doctrina? ¿Viven estos según el fin para el cual están en este mundo? ¿Y cuál será el término de una carrera que se desvía tanto de nuestro último fin? Punto segundo. Considera que no hay verdad en el cristianismo que más presto se aprenda que la del fin del hombre, pero tampoco lo hay en que menos se piense, ni que haga menos impresión aun cuando en ella se piense.
Puede ser que acaso no hayamos jamás penetrado bien su sentido, ni mucho menos sus consecuencias, porque si es verdad que no estoy en este mundo sino para servir a Dios, no debiera haber ni una acción en mi vida que no se refiriese a Dios, y acaso no se encontrará en toda ella una sola hecha únicamente por Dios. Al consultar solamente nuestras costumbres, nuestras máximas, nuestra conducta, ¿se diría que sea Dios nuestro último fin? Cada cual va a sus fines. Así es, pero si Dios no es este fin, ¿cuál será nuestro término? Cada uno va a sus fines. ¿Pero a qué fines? Tal es la conveniencia, tal empleo, tal ganancia, tal diversión. Y muchas veces tal pecado es el objeto de mi concupiscencia, de mi ambición, de mi pasión dominante. He aquí por lo común cuál suele ser el fin de aquellas negociaciones, de aquellos desvelos, de aquellos pasos, de aquella vida penosa, laboriosa, inquieta, tumultuosa, de tantas personas. Y en esos trabajos, en esa aplicación, en ese estudio ingrato y lleno de afán, se mira muchas veces al Señor, se consulta su divina ley, se toman medidas justas para el último fin. Ciertamente, en la mayor parte de las empresas, de los grandes negocios del mundo, a Dios se le cuenta por nada, no se hace caso alguno de su majestad. Búscase por ventura a Dios en esas profanas diversiones, en ese juego continuo, en esas juntas, en esas concurrencias donde la vanidad echa el resto de toda su pomposa ostentación. Búscase a Dios en esos proyectos ambiciosos, en esos soberbios equipajes, en esos espléndidos convites. Búscase a Dios en esas devociones de ruido, de aparato y de preferencia, cuando la vanidad, cuando el amor propio se habrán apropiado lo que les pertenece en nuestras obras. ¿Encontrará Dios indemes sus derechos en lo que restare? ¿Es posible que llegue a tanto punto nuestro atolondramiento que estemos viendo a sangre fría nuestros descaminos y que nos estemos complaciendo en ellos? No estoy en este mundo sino para conocer, amar y servir a Dios, pero conozco bien a ese gran Dios cuya santa ley estoy violando y cuyas sagradas máximas tanto tiempo que desprecio. Le amo a ese gran Dios, a quien estoy ofendiendo sin reparo, a quien estoy desagradando sin remordimiento, y a quien mi mala conducta está continuamente deshonrando. Le sirvo a ese gran Dios cuando no reconozco otro amo ni otro dueño que al mundo y a mis pasiones. Hombres ingratos, exclama el profeta, ¿no sois bastante felices en que os haya tocado la suerte de servir a Dios y de tenerle por vuestro último fin? Pues ¿por qué os queréis repartir entre Dios y el mundo? ¿Qué concluir de este discurso? ¿Y cuál será el efecto de las terribles acusaciones que me ha estado haciendo mi conciencia? ¿Qué, mi Dios, no estaba yo en el mundo más que para amaros y para serviros? Y he perdido la más bella parte de mi vida, sin que acaso os haya amado ni os haya servido, 8 días en toda mi vida, y acaso ni un solo día. Pero al hacer esta reflexión no tengo aliento para hablar palabra. Callo, Dios mío, callo cubierto de confusión, y apelo únicamente a las voces de mi corazón. He vivido, he envejecido, perpetuamente descaminado, pero vos, Señor, que os dignasteis ir en busca de la oveja perdida y descarriada, no desecharéis a la que por vuestra gracia viene a gemir a vuestros pies, y protesta que ya no quiere servir a otros sino a vos. Jaculatorias, dadme, Señor, a conocer mi último fin, para que en adelante trabaje mejor de lo que he hecho hasta aquí. Vuestro soy, Dios mío, por tantos títulos y motivos, y no quiero vivir para otro que para vos. Propósitos. 1. El fruto del árbol pertenece a su dueño. Nosotros somos de Dios por muchos títulos. Así pues, ninguna acción nuestra debe dejar de ser suya. Todas las que se hacen con otro fin son sin mérito. Pues ¿cuántas acciones debo contar por perdidas para la eternidad? Interésanos mucho el evitar esta pérdida. No hagas cosa que no sea con intención de agradar a Dios. Busca en todo su mayor gloria, y encontrarás la tuya sin buscarla, porque nuestros intereses son inseparables de los suyos. Mas por cuanto en esta concurrencia de motivos es muy fácil engañarlos, pues no pocas veces nos buscamos a nosotros mismos, aun cuando nos lisonjeamos de buscar únicamente la mayor gloria de Dios. Además de las advertencias que se hicieron sobre este punto el día precedente, convendrá mucho tener presentes las reglas que se siguen. 2. La caridad, dice el apóstol, es paciente, está lleno de bondad y no es celosa.
Todo el celo inquieto, agrio y amargo, todo celo acompañado de una secreta envidia es falso, o a lo menos muy sospechoso. El carácter del verdadero celo, es decir, del que tiene a Dios por primer móvil, es curar las llagas con aceite y con vino, como aquel caritativo samaritano, es corregir las faltas con suavidad, esperando el efecto de los remedios con paciencia, es alegrarse verdaderamente del fruto y del aplauso que logran los trabajos de los otros. Esa maligna tristeza que se siente cuando se ve que otros trabajan con más aplauso y con más fruto que nosotros, es señal clara de que en nuestras buenas obras buscamos alguna otra cosa que no es Dios. Si tienes una emulación amarga y un genio contencioso, dice el apóstol Santiago, no creas que estás muy adelantado, porque ese género de prudencia no viene de lo alto, es una prudencia terrestre, animal y diabólica. Donde hay emulación, donde hay envidia, hay desorden y todas las acciones perversas. ¿Tienes hijos que corregir, súbditos o criados que reprender? Pues guárdate bien de hacerlo con altivez, con arrebatamiento, con cólera ni con acrimonia. La caridad es dulce y jamás se encoleriza. También es señal de que el fin es derecho y la intención recta, cuando se trabaja sin inquietud, sin turbación, sin atropellamiento. Cuando con igual aplicación, con igual celo, se trabaja en secreto como en público, en la ocupación humilde como en la brillante, en una triste aldea como en las mayores ciudades, en favor de los pobres como en los ricos. A los ojos del mundo como sin testigos, si se trabaja como si no hubiera en el mundo más que Dios, y el que trabaja, si se complace uno en que los demás trabajen aún mucho más que él, si no nos inquietamos cuando nos interrumpen el trabajo, y si se preocupan siempre de despeñar las menores obligaciones con tanto cuidado y con tanto ardor como las mayores, sobre todo aquellas personas religiosas que desprecian la observancia de las reglas menudas con pretexto de que son menudencias, estén ciertas que no buscan puramente a Dios en el cumplimiento de la mayor importancia. Cuando solo se desea dar gusto al amo a quien se sirve, se hace igualmente bien todo lo que quiere. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!